Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero compartir una historia que me pasó hace exactamente 10 días, que me dejó un aprendizaje enorme, enorme, uno de los más grandes creo que tuve en mi vida, y la tuve que escribir a la historia, porque fue tal la cantidad de detalles y de cosas que pasaron en ese encuentro que creo que ameritaba, y fue primero para mí el aprendizaje, y lo sentí tan fuerte que lo quería compartir. Se las voy a leer. Pasó lo siguiente. Voy a contar esta historia tratando de no hacer literatura, intentando ser lo más objetivo y verídico posible. Hay historias que no necesitan ningún condimento extra. Esta historia tiene que ver con el dinero y con el simbolismo que le ponemos a eso que tanta carga mental, simbólica y de vida nos genera. Parte de ahí todo lo que sucedió y el aprendizaje. Vivimos una era donde la ansiedad que produce el dinero y cómo condicionamos nuestra existencia misma en base a eso es cada vez mayor y cada vez más fuerte, y creo que en países donde la economía funciona cada vez peor es mucho más fuerte. Había tenido un día cargado de ansiedad, como implosiones sin control. Distintos pensamientos y autopresiones habían circulado dentro mío referidos al dinero, a la falta y al futuro, como si la existencia propia de cada paso debiera estar guiada por el tener, por ese símbolo monetario que puede llegar a enfermarnos y desarmarnos. Lo estaba sintiendo así, como una presión en algún lugar de mi cuerpo que no me permitía estar en paz. Por distintos motivos había tenido que resolver problemas que surgieron al llegar de visita a mi país, y debido a eso había gastado mucho dinero, y como agua que se pierde luego de la lluvia, esos papeles de colores que le dan valor a la vida diaria, junto a esos números digitales en las cuentas bancarias, se estaban disolviendo y me generaba toda una carga emocional y psíquica. Ese día específicamente estuve molesto, nervioso y con miedo. Antes de despedirnos con mi amigo Eric, quien me hospedaba en su departamento, le había comentado mis sensaciones y mi preocupación. Está todo muy caro acá, es verdad, pero con tus cosas vos te vas a acomodar, me había comentado él, tranquilo. Durante esa tarde había recorrido algunas playas de Mar del Plata, donde estábamos, vendiendo el nuevo libro que publiqué hace poco, conversando con varias personas, olvidándome durante esa acción de mi estado previo, sumergiéndome en la belleza de compartir una creación propia con otras personas. Al regreso, las sensaciones ansiosas querían volver, y las balas rebotaban en mi cabeza. ¿Y si te quedás sin plata, qué haces? Todo el esfuerzo que había hecho el año pasado, ¿se podía esfumar tan rápido? ¿Me podría reacomodar? Volví en bicicleta, intentando meditar en movimiento, esfumando ese humo que me quería cegar la visión, recordando por todo lo que había pasado el último tiempo y cómo había podido acomodarme en un nuevo lugar yéndome solo, calmándome farmacológicamente. Luego de cenar, me quedé esperando a Eric, que venía de trabajar, y al llegar me expresó rápidamente su deseo. Quiero ir a comer a la costa, Mati, necesito salir un poco, me dijo. Había estado todo el día dentro del almacén trabajando. Vamos, le respondí. A pesar de estar cansado y de haber caminado tanto durante el día, sentía la necesidad de salir. Realmente no sé por qué me sumé a su plan, estaba muy cansado físicamente del día y agotado mentalmente. Pero al salir esa noche caminando para la costa, el viento había cambiado y el aire era nuevo. Enseguida me renové y una energía diferente se apoderó de mí. Esa noche estaba anunciada una gran tormenta, supuestamente, y se percibía en el aire la amenaza inminente. Al llegar junto a Eric de frente al mar, sobre la costa del barrio de La Perla, fuimos testigos de un espectáculo natural inmenso, difícil de reducir con textos y palabras. Creemos que las palabras representan la realidad, pero a veces no alcanza solo con el lenguaje. En todo el cielo de la zona sur de la ciudad, en la profundidad del océano, apareciendo por encima de los edificios del cabo extremo de esa dirección, explotaban rayos y relámpagos de tamaños inconmensurables, constantemente iluminando las nubes de esa región oscura como flashes gigantes de cámaras fotográficas de dioses. Nos detuvimos en silencio al ver eso, impactados, permaneciendo segundos eternos sin hablar. Las luces reflejaban el agua del mar en su mayor distancia del horizonte
y la oscuridad de alta mar parecía comerse el final del globo terráqueo. Aún no se oían truenos, la tormenta era lejana, a pesar del enorme tamaño de la longitud de las luces que flotaban en el aire. Nos sentamos a comer en esa costa, mirando al cielo, en dirección a ese espectáculo natural que era imposible de evitar. Poca gente caminaba en la zona y el viento crecía. En ese momento no podíamos hablar de otra cosa, solo sobre lo que estábamos siendo parte. Así como los antiguos griegos reflexionaban observando las estrellas del cielo y los cambios de la naturaleza del clima, con Eric comenzamos a hablar sobre esas fuerzas superiores. ¿Sabés lo que es un rayo?, le pregunté. Descargas eléctricas, ¿no?, me respondió él mientras preparaba la comida que había llevado. Sí, ¿y sabés cómo se generan?, retomé, aprovechando la reciente investigación que había hecho con lecturas y videos sobre el tema de los rayos, que me alucinaba. Ante su negativa, empezamos a compartir la forma en que las nubes se cargan estáticamente de energía positiva de los cúmulos de agua, y en un momento, dentro de su limitada capacidad, la descarga es obligada contra la diferencia de potencial negativa de la superficie de la Tierra o de otra nube. Es increíble que un rayo pueda partir una casa, un auto o lo que sea, me comentó Eric. La cantidad de voltaje que puede llegar a tener un rayo es de 100 millones de volts, y en ese instante que se emite produce un calor en sí, alrededor, más fuerte que las reacciones que suceden dentro del Sol. Comenté eso, y de allí surgió el tema de la fusión nuclear, y ese proceso de energía que sucede naturalmente dentro de nuestra estrella más cercana, generando calor extremo y radiación. De pronto, en medio de la inmersión de nuestra conversación, y mientras los rayos frente a nosotros se intensificaban, un chico apareció por uno de los costados y se sentó a pocos metros de nosotros. Tenía una guitarra y una bolsa en la mano. Se sentó y nos observaba, nos escuchaba. Le dirigí una mirada y recordé haberlo visto por las calles de la ciudad, vagando con la guitarra en la mano y tocando en la arena de las playas. Su ropa estaba desalineada, sucia y su rostro cansado. Mientras seguíamos hablando con Eric de física y del cielo, el chico se acercó y le pidió una pitada de cigarrillo a mi amigo. Este le ofreció uno. Gracias, che. No duermo hace 2 días. A ver si esto me ayuda, comentó el desconocido, y nuestra reacción fue al unísono de sorpresa. ¿Querés unos mates, hermano?, le ofreció Eric, integrándolo con cariño. El visitante aceptó y se quedó nuevamente de costado, y a seguir escuchando nuestra conversación se sumó. Te escuchaba atentamente hace un rato. A mí me fascina el cielo y la física, me dijo observándome, y agregó, es verdad lo del calor que emiten los rayos al circular por el aire, y lo de la fusión del sol. Y al terminar, dirigió su mirada al espectáculo frente a nosotros. El muchacho se expresaba estable, consciente, a pesar del tiempo que comentó estaba sin dormir. Su aspecto superficial y sus intenciones de acercamiento habían sido juzgadas por mí al momento de verlo y oírlo. Es muy común que personas se acerquen en esa zona a pedir dinero o vender algo, encontrándose en un estado de vulnerabilidad grande. Yo duermo en la playa. La arena es cómoda. Es como una cama, toma la forma de mi espalda, declaró. Y con Eric nos miramos. La tormenta se veía de frente, inmensa e inminente. El viento se mantenía constante, los rayos y relámpagos persistían y el servicio meteorológico la había anunciado desde hacía 48 horas. Pero vi una tormenta aparentemente para la costa. ¿Cómo vas a hacer hoy?, intervine instantáneamente, preocupado. Ya tengo una técnica. Me meto debajo de las casillas de madera de los guardavidas y con unas chapas de madera, si viene el viento del lado este desde el mar o del sur, las pongo donde queda abierto, con forma de rampa, y el viento no me llega. Lo observé, pensando en la buena idea que se le había ocurrido. Justo en esa zona de las playas, la mayoría son balnearios privados cerrados, donde grupos empresarios cercan grandes áreas de playa, colocando carpas y sombrillas y puestos de comida, impidiendo el ingreso, permitiéndolo solo a quienes pagan un alto monto de alquiler, dejando de esa manera muy poca extensión de playa pública, como le llaman ellos, como si la playa tuviera un dueño, como si lo natural pudiera apropiarse en manos de algunos.
El único lugar protegido en caso de tormenta eran las pequeñas casillas de madera que Maximiliano había visto. Dormían en la playa, con viento y tormenta, con sus pertenencias, una bolsa, una guitarra, sin comida y con poco abrigo. El cierre de su campera roja no cerraba, aunque lo intentaba, pero él había ingresado en un área que parecía sacarlo de su realidad, y cada tema fue ampliándose. Hace poco, cuando fue la tormenta que destruyó Bahía Blanca, yo estaba en Capital, en una plaza de Recoleta, y veía cómo el viento destruía los ventanales de las torres y entraba en los pisos. ¡Plum!, se escuchaba. Explotaban y los vidrios caían al vacío sobre la calle. Yo miraba todo desde la plaza, compartió él. ¿Estabas más seguro vos desde la plaza que adentro de un departamento de $200.000? Le respondí con la piel de gallina, sonriéndole cómplice. Ja, ja. Sí, me afirmó él riéndose, dándole un sorbo al mate. Eric nos observó, compartiendo los gestos. Platón hablaba de un más allá. Allá a lo lejos hay un más allá infinito, dijo, señalando con su cabeza el fondo del cielo y del océano, que se veían unidos ante cada flash de la tormenta de relámpagos. Escuchar de su boca el nombre de un filósofo, estando frente a los cielos como ellos hacían, y encima exponiendo una teoría certera, me impactó y me desacomodó. Recuerdo ver de perfil a Eric, en silencio, obnubilado. Es verdad eso, hablaba de ese mundo de las ideas, aporté. Sí, pero me gusta ver más allá, a otras galaxias, otros planetas. Hay vida más allá, no podemos estar solos. Es inmenso todo lo que hay. Nuestro sistema solar es solo una pequeña parte, es gigante, pero es solo una pequeña parte dentro de millones de galaxias que hay, reflexionó. ¿Cómo te llamas, hermanito?, le preguntó Eric en ese momento, con el mate en la mano. Maximiliano, respondió él. Yo ya había expuesto el nombre de Maximiliano. Ya la energía alrededor de los tres había cambiado. Se percibía una ansia divertida y poderosa por aprender, por saber, por compartir, en ese momento y en ese lugar. Tienen otra lógica. Los tipos se mueven en naves, hacen fium y vuelan a velocidades que no conocemos de un planeta a otro, capaz de galaxia en galaxia, informó nuestro nuevo compañero moviendo su mano derecha rápidamente al mencionar el fium. En ese momento me estallé en una carcajada, por la forma fácil de explicar su visión, por el fium y por los tipos, haciendo alusión a una vida extraterrestre superior. Los tres compartimos la risa, que ya era por el momento en sí mismo. Hay otra vida en el interior de la Tierra, hay túneles, conexiones con los árboles, hay mucha profundidad, otra civilización. Julio Verne, en Viaje al centro de la Tierra, muestra eso. Siguió compartiendo Maxi, y ya el impacto de Eric y mío era total. ¿Quién era esa persona que tanto conocía, apasionadamente, y quería compartir una charla así? ¿Podía parecer un maestro que vive en las calles y en la playa, y no en las escuelas o en las universidades, ni en internet? Los tres ingresamos en un estado de conexión con el saber mutuo, pero a la vez diferente. Al verlo detenidamente, mientras hablaba, con un tono bajo, a veces casi no se lo oía, pensaba cuánto, así como yo inicialmente lo había hecho, había sido juzgado Maximiliano. Cuántas veces seguramente había sido acallado, sin tener voz ni voto, dejado de lado, dejado en la calle. Lo miraba y le daba valor a su voz, a su palabra, a sus gestos, a su mirada. Maxi no nos pidió nada, solo compartir. Supe en esos momentos que cuando nosotros volvamos a nuestras comodidades, él iba a tener que resolver cómo pasar la tormenta amenazante a la intemperie. Nos quedamos en silencio los tres durante algunos minutos, pasándonos el mate y observando fijamente las luces que seguían explotando ampliamente a la profundidad de la distancia. Había pasado un tiempo que no percibí claramente desde que habíamos llegado y desde el encuentro con Maximiliano. Bajemos a la playa, acerquémonos a la escollera, para tener más cerca el mar y la tormenta, propuse y comenzamos a bajar. Caminando, mientras nos acercábamos a la arena,
Eric le preguntó algo necesario a Maxi, mientras este llevaba su guitarra sin funda. ¿Sos músico? ¿Tocás en algún lado, Maxi? Sí, toco mis canciones en la playa, pero nadie me da cabida acá, respondió literalmente. Pero a Gardel le pasó lo mismo y se tuvo que ir, comentó sarcástico. A Piazzolla también, y era de acá, comenté sonriendo cómplice de su comentario. Entramos en la playa y caminamos hasta la escollera, que ingresa de lleno al mar. Maximiliano se había separado de nosotros, yéndose por la playa, perdiéndose de nuestra vista en la oscuridad, seguramente a preparar su lugar para acomodarse en caso de que los vientos y la tormenta llegaran finalmente a la costa. Con Eric nos paramos en las rocas, el mar rompía a pocos metros nuestro, y ya en ese momento los rayos eran leves, las luces tenues, y el viento había disminuido la temperatura y la intensidad. Observamos al cielo desde ese lugar y comentamos casi al unísono: terminó el espectáculo, teníamos que vivir esto y este encuentro. Miré a mi derecha, intentando sostener el impacto de lo visto y lo percibido, al momento en que brotó una emoción desde lo más profundo de mí. No se merece estar así, no se merece vivir así, sin nada. Dije al aire y giré la cabeza al borde del mar. En ese momento me quebré y lloré. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Todas esas preocupaciones que habían ocupado mi cuerpo entero durante la jornada se habían desvanecido como un humo luego de un viento. ¿Dónde quedaban esas pequeñas preocupaciones al lado de la inmensa incomodidad e incertidumbre de Maximiliano? ¿Acaso yo no podía ver todo lo que la vida me había dado el último año? ¿Los últimos tiempos? ¿Todos los privilegios que había podido vivir? Eric me vio, notó mi quiebre inevitable sabiendo de la lucha interna que venía sintiendo esos días y me dijo unas palabras conociéndome. Él quizá quiere eso, y está bien así. Quizás desea vivir de esa manera. Al volver ya por las veredas de la avenida, pensaba en las palabras de Eric y le comenté algo así como: no puedo creer aún la capacidad y la inteligencia de ese chabón. Nunca lo hubiera imaginado apenas se acercó. Yo tampoco. Por eso no hay que juzgar nunca a nadie. Cualquiera te puede sorprender y de todo se puede aprender, me dijo él, reflexionando también para sí mismo. Volvimos caminando el departamento juntos, incrédulos, luego de lo que habíamos vivido, y al entrar Eric me dijo: un encuentro místico. Místico y mítico, le respondí, aún poniendo en orden las sensaciones y los aprendizajes que acababa de ingerir y aún digería. Esa noche finalmente no llovió. El mar se tragó la tormenta, como se dice en la jerga costera. A los pocos días, estábamos en esa misma playa una mañana de sol, junto a dos amigos de Eric, metiéndonos en el mar, compartiendo un momento, cuando de pronto apareció Maximiliano sobre la arena, también sin remera y en malla, recién salido del agua. «¡Mirá quién está ahí! ¡Mirá!», le señalé a Eric, quien sonrió, sorprendido, y se quedó observándolo. Maxi había dejado su guitarra sobre una de las vallas de madera del parador que cercaba la playa y segmenta los espacios, junto a su bolsa y su ropa. «Dame tu libro, que se lo dejo en la guitarra, así se sorprende cuando lo ve», me propuso Eric, sabiendo de mi intención de cruzarme y regalarle mi libro a Maximiliano. Eric fue y le dejó el librito enganchado entre las cuerdas de la guitarra, y nos quedamos a distancia observando la sorpresa de Maxi al volver y ver el objeto nuevo. Lo miraba, lo olía, lo ojeaba y miraba a su alrededor. «Es un regalo, Maxi. Es un libro que escribí hace poco y me gustaría que lo leas y que te acompañe», le dije acercándome desde atrás, aún viendo su sorpresa. Este sonrió impactado y comentó: Gracias, sí, lo voy a leer». Me respondió y lo saludé. «Qué bueno verte de vuelta», le dije, y volví junto a Eric, quien también lo saludó, y a los minutos Maxi comenzó a tocar la guitarra desde su posición para la gente a su alrededor. La playa estaba llena y nosotros emprendimos nuestro regreso. Pero como si las señales no se detuvieran y no hubieran sido suficientes, esas señales que no tienen una justificación ni explicación, sino que suceden para uno mismo antes que para nadie,
El último día de playa en Mar del Plata, vi a Maximiliano caminando la playa a 100 metros frente a mí, con su guitarra en la mano y un sombrero, hablando con las personas, tratando de mostrar su arte. Las negaciones de todos y todas a quienes ofrecía tocar la guitarra lo hicieron seguir caminando, perdiéndose de mi vista en el horizonte norte de la playa. Me quedé observándolo desde mi posición hasta no verlo más. Me quedé pensando sobre él. Y a los pocos minutos fui a sumergirme en el mar, donde estuve largo tiempo. Al salir y volver caminando a donde había dejado mis cosas, en el primer grupo de chicas que reposaban, estaba Maximiliano tocándoles la guitarra. Me salió una sonrisa de sorpresa, otra vez, y de alegría. «Hola, Maxi», le dije moviendo mis manos. Estaba alegre. «Hola, Matías». Me saludó feliz al verme, sonriendo. «¿Querés quedarte a escuchar una canción?». Me quedé sentado en la arena al lado de las chicas observando a Maxi, escuchándolo tocar y cantar. Como si hubiera solo faltado su música, hecha por sus manos y su voz, para ponerle banda sonora a lo que fueron esos encuentros místicos y míticos.